Está en el aire Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Bueno, pues estamos en este podcast y vamos a charlar. Yo soy Ignacio Casas y vamos a charlar un poco con Carlos Company Ross acerca de las operaciones híbridas. Y también, pues, Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Después de que nos digas pues, un poco acerca de ti, me gustaría que nos comentaras ¿qué opinas acerca de esto que tiene que ver con el nuevo contexto de la cuarta revolución industrial y cómo moverá, cambiará o afectará a las personas? Perfecto. Muchas gracias, Nacho. Encantado de estar hoy aquí pudiendo tener esta conversación contigo. Yo soy Carlos Company, soy el socio responsable de nuestra área de Digital Strategy para la región Américas en Everest. Soy español de origen, aunque mexicano de adopción. Llevo ya algunos años residiendo en México y muy feliz de estar aquí y muy feliz de tener la oportunidad de poder conocer esta maravillosa región de Latinoamérica y sobre todo de poder conocer este maravilloso país que es México, ¿no? Mira, déjame empezar hablando de antropología. Antropología en el sentido muy amplio, y tú te puedes preguntar qué tiene que ver la tecnología con la antropología, y déjame explicarte pues que hace unos meses leí un libro que se llama Sapiens, de un autor que se llama Noah Harari, que básicamente Harari hace un repaso sobre la historia del hombre desde la Edad de Piedra hasta el siglo XXI, tratando de responder una única pregunta: ¿cómo ha podido el hombre, cómo ha podido el Homo sapiens, la especie a la cual pertenecemos todos nosotros, dominar el mundo, ¿no? Él hace algunas hipótesis en las cuales se dice cómo puede ser que será por nuestra capacidad de hablar, será por nuestra capacidad de andar parados, será por nuestra capacidad de interactuar los unos con los otros, y la realidad es que ninguna de estas cosas ha hecho que seamos la especie que ha dominado el mundo, al menos en los últimos millones de años. Lo hemos hecho, hemos sido capaces de dominar el mundo porque somos la única especie que tiene dos capacidades completamente únicas en el mundo animal. La primera es tenemos la capacidad de crear, la capacidad de imaginar cosas que no existen en la realidad, y somos la única especie capaz de hacer eso, y somos la única especie también capaz de cooperar a gran escala, ¿vale? Entendido como millones y millones de individuos persiguiendo un único objetivo. Si uno junta la capacidad de creación con la capacidad de cooperación, lo que se produce es transformación, lo que se produce es un cambio a gran escala. Si a esto le sumamos que la tecnología está permitiendo aumentar esas capacidades de cooperación a gran escala de una forma como jamás habíamos visto hasta ahora, pues nos encontramos ante un contexto completamente nuevo, un contexto que básicamente algunos le llaman la cuarta revolución industrial, que tiene que ver mucho con la revolución digital. Esta revolución digital, esta revolución industrial, algunos de los principales intelectuales dicen que va a transformar de forma radical la forma en cómo vivimos, en cómo trabajamos y en cómo interactuamos, de una forma completamente nueva, de una forma en la cual no la hemos visto hasta la fecha en toda la historia de la humanidad. Si esto lo trasladamos al mundo de las empresas, incluso hay estudios que dicen que el 40% de las compañías del índice de Fortune 500 dejarán de existir en los próximos años y van a ser reemplazadas por compañías que han hecho de la tecnología un diferenciador estratégico capital para competir en los nuevos mercados. Pues muy interesante, muchísimas gracias por esta introducción. Carlos, quiero preguntarte qué significa para personas como yo, ¿qué nos puedes decir acerca de operaciones híbridas? ¿Qué significa esto? Mira, la automatización, que es el concepto que probablemente mejor se maneja, está generando grandes cambios en el ámbito de los negocios. Se espera que la tecnología, la mayoría de las compañías esperan que las tecnologías realicen cada día más y más funciones, y que básicamente delegue o vaya a reemplazar habilidades y tareas que hasta ahora habían estado siendo ejecutadas por personas. Desde esta perspectiva, nosotros creemos que para aprovechar todos los beneficios que trae una estrategia de automatización como una transformación digital, requerimos
un enfoque un poco distinto al que se ha tenido tradicionalmente, y es por eso que creamos el enfoque de operaciones híbridas. El enfoque de operaciones híbridas, Hybrid Operations en inglés, básicamente es un concepto, es un enfoque que lo que permite es transformar exponencialmente las operaciones de las compañías con foco en generación de eficiencia y maximización de la experiencia de cliente. Bajo nuestra perspectiva, Nacho, los enfoques tradicionales de automatización de operaciones han sido enfoques con una visión, en nuestra opinión, muy limitada a tareas prácticamente administrativas o repetitivas. Y pensamos que realmente esto este tipo de enfoques no dan respuesta a unos desafíos mucho más complejos como los que tienen las empresas hoy en día. Mediante operaciones híbridas ayudamos a las compañías a transformar sus capacidades organizacionales y sus capacidades técnicas de una manera mucho más factible, de una manera mucho más rentable y de una manera mucho más sostenible, generando así un impacto muy positivo en el valor del negocio. Oye, Carlos, pero ¿en qué momento comenzamos a observar la mejora tanto de las habilidades como de las capacidades humanas a partir de esta implementación de las operaciones híbridas? Bajo nuestro punto de vista, desde el primer momento, ¿vale? Lo que pasa es que se debe contar con una adecuada visión. El principal problema que existe normalmente en la mayoría de las compañías cuando avanzan en sus estrategias de automatización es que tienen una visión muy sesgada, muy limitada, que no permite capturar de una forma masiva los beneficios de este tipo de estrategias. La implementación de una operación híbrida implica también revisar si tenemos las capacidades necesarias y correctamente engrasadas para poder desplegar y capturar todos estos beneficios. Dicho de otro modo, significa también revisar el talento, revisar sus capacidades y de cómo participan los robots y las personas en los procesos y en las operaciones de la compañía. En la esencia del concepto de operaciones híbridas entiendo que reside en la sinergia de usar tanto la tecnología de datos con habilidades y capacidades humanas, pero ¿podrías explicarnos un poco esto en detalle, tal vez darnos algunos ejemplos? Nacho, estás correcto, esa es la esencia de operaciones híbridas, es decir, la sinergia entre las personas y la tecnología, pero una operación híbrida implica también repensar los procesos de acuerdo a estas nuevas capacidades tecnológicas, integrando a los humanos, a las personas y los robots con una mayor capacidad de adaptación y de cambios al entorno, es decir, de una forma donde ambos, humanos y robots, maximizan sus capacidades con el objetivo también de maximizar el valor aportado en la operación. En términos de un ejemplo, imaginemos un proceso operativo. Vamos a pensar, por ejemplo, una mesa de ayuda de una compañía financiera donde recibe en el back office información que genera su red comercial, su red de ventas. Mediante el adecuado uso de la tecnología podemos crear procesos donde los robots y las personas operan de una forma completamente simbiótica, con resultados más certeros, incrementando la aportación de valor de estos empleados, incrementando también la capacidad de acierto en las revisiones que hace esta mesa de ayuda, y además también desacoplando una cosa importantísima en el contexto económico actual, que es el crecimiento de la operación con el incremento de la actividad empresarial, ¿no? En cuanto a las empresas, te quiero preguntar si hay un perfil ideal de las empresas que deberían optar por las operaciones híbridas. Bajo nuestro punto de vista, todas las empresas son susceptibles de adoptar una operación híbrida. A nosotros nos gusta más que hablar de empresas, nos gusta hablar de ámbitos dentro de las compañías, ¿no? Donde sí se pueden implementar operación híbrida. Dentro de la aplicación de medidas de operación híbrida podemos hablar tanto de procesos de front office, como por ejemplo la implementación de un chatbot o de un sistema de autogestión para que podemos usar nosotros habitualmente en nuestras interacciones con el banco o con nuestra compañía de seguros, como en procesos back office que permiten la agilización y la mejora de la efectividad en ciertas interacciones clave. Por ejemplo, la implementación de un determinado robot para integrar distintas bases de datos de clientes, o también, por ejemplo, para tomar ciertas decisiones en las áreas de ventas acerca de nuestro perfil de riesgo, por ejemplo, que podemos tener a la hora de solicitar un préstamo o a la hora, por ejemplo, de solicitar un determinado
servicio bancario. En cualquiera de los casos, si no revisamos la operación de una forma integral, si no tenemos la ambición de transformar nuestro modelo operativo, eso significa revisar a las personas que están trabajando en la organización, significa revisar cómo está la organización en sí misma, significa revisar los procesos y cuál es la tecnología que estamos aplicando, no podremos aprovechar el potencial de todas estas tecnologías para transformar de verdad las operaciones de las compañías. Y Carlos, ¿cuál es el valor que trae esta implementación de operaciones híbridas? Esta es una pregunta, Nacho, muy interesante porque estamos viendo una evolución en el mundo acerca de los beneficios que se esperan de este tipo de estrategias. Básicamente, si uno se traslada 5 años atrás, nos damos cuenta que la mayoría de las compañías estaban abordando estrategias de automatización con la búsqueda de beneficios, sobre todo ligados a lograr eficiencias en costos, reducir los costos. Esta es una realidad, Nacho, de todas formas, que puede aplicarse al mundo en Europa o al mundo en Estados Unidos o en Canadá, pero en América Latina el retorno de la inversión de estrategias de automatización no es tan claro porque la mano de obra en América Latina es muchísimo más baja que en países más avanzados. Entonces, en ese contexto, los gestores empresariales en América Latina han tenido que tomar la iniciativa de repensar qué tipo de beneficios se podían capturar a partir de este tipo de estrategias, cómo capturar valor de la automatización mucho más allá de la generación de eficiencias. En ese sentido, nosotros básicamente vemos cinco principales beneficios. Aparte de, evidentemente, lograr eficiencias y reducción de costos, que esto creo que es lo más evidente, estamos viendo que existe también una importante oportunidad de mejorar la experiencia de cliente, puesto que liberas capacidad operativa humana y la puedes poner al servicio de tus clientes. Es decir, a nadie le gusta hablar con un contact center automatizado, a la gente le gusta hablar con una persona. Libera capacidad de tus procesos que pueden hacer robots y pon a esas personas a atender tu activo más valioso, que son tus clientes. También hay beneficios en términos de escalamiento del negocio. Pensemos que la mayoría de las compañías, casi todas, tienen un enfoque de crecimiento, es decir, la idea es capturar cada día más clientes o la idea es que mis clientes consuman cada día más productos y más servicios. Este tipo de aproximaciones permiten el desacoplamiento de la capacidad operativa de la compañía con el crecimiento del negocio. Dicho de otra forma, con las mismas personas eres capaz de hacer más negocio. Por otro lado, también está el concepto de riesgos operativos, que esto en América Latina, con problemas graves acerca del fraude, pues no es un tema menor, ¿no? Es decir, los robots han demostrado mayores tasas de acierto en levantar alguna serie de riesgos que las personas. Y por último, y para nosotros quizás lo más importante, es la focalización del talento en las actividades de mayor valor agregado. A todas las personas nos gusta hacer cosas útiles, nos gusta que nuestra actividad básicamente sea reconocida y por tanto en ese contexto pensamos que uno de los grandes beneficios sin duda para las compañías es que pueden focalizar su fuerza laboral en actividades de mucho más valor agregado que las actividades meramente administrativas, ¿no? Esto me recuerda lo que nos dijiste al principio del ser humano, que somos creativos, que queremos implementar, utilizar nuestra imaginación. Pero bueno, también te quiero preguntar esto. Everest dice que la transición a una operación híbrida pues es mucho más compleja que la implementación de una tecnología de automatización y que esto implica repensar la organización del negocio. ¿Tú crees que las empresas están dispuestas a dar este paso? En nuestra opinión es que sí, y además lo que vemos es que cada vez más se convencen de ello. Pensemos que en el contexto de incertidumbre económica actual, donde digamos que no estamos en crisis económica, pero sí empiezan a haber ciertos nubarrones en el horizonte económico mundial, obliga a que las empresas tienen que repensar la forma en cómo operan, repensarlo desde una perspectiva mucho más innovadora. No solo en términos de eficiencia y reducción de costos, sino también en cómo las hacemos más flexibles, cómo permitimos que estas empresas se adapten mejor a las necesidades de las demandas de los clientes y también
en línea de lo que decía hace unos minutos relativo al contexto, cómo hacen que sus operaciones se conviertan en operaciones más resilientes, pudiendo adaptar su operación a estos nuevos contextos de desaceleración económica. En este sentido, y aunque la eficiencia todavía continúa siendo un factor clave para justificar los esfuerzos en automatización en el corto plazo, es cierto que las compañías están viendo ciertas limitaciones para justificar las inversiones en este tipo de tecnologías, apalancándose únicamente en los beneficios por ahorro de tiempo, eliminación de recursos u otras eficiencias operativas. Por este motivo, mientras el alcance de la automatización converja en tecnologías emergentes cada vez más sofisticadas, los nuevos modelos de negocio permiten voltear hacia otras formas de aplicar la tecnología de una manera que pueda servir a una palanca de consecución de otros objetivos y de otras estrategias empresariales mucho más ambiciosas. Carlos, ¿cómo debemos abordar o abrir o empezar la conversación con las empresas sobre operaciones híbridas? Esta es una excelente pregunta, Nacho, porque es el día a día que nos enfrentamos desde Everis con nuestros clientes. En primer lugar, evidentemente, empezando por la estrategia empresarial y cómo se acoplan las operaciones de las compañías a esa estrategia empresarial. Es decir, las operaciones, para que todo el mundo me entienda, son los engranajes de las empresas, son lo que hace que las estrategias empresariales se conviertan en productos, en servicios que prestan las compañías a sus diferentes clientes. Por tanto, lo primero que hay que entender en cualquier compañía, es cómo encaja la estrategia de automatización en su contexto empresarial y cómo ayuda esta automatización a la consecución de esos objetivos definidos en la estrategia empresarial. La evolución hacia una operación híbrida no es una iniciativa aislada de una compañía, sino que debe formar parte necesariamente de una estrategia global de transformación digital. Otro tema que nos parece capital para abrir la conversación es pensar en el modelo de escalabilidad. A menudo las empresas piensan en tener centenares de robots con una multitud ingente de tecnologías operando de forma simultánea en su compañía, pero tan siquiera muy pocas de ellas afrontan la pregunta de cómo voy a gestionar esto en un futuro. Por lo que tenemos experiencia desde Everis, sabemos que aproximadamente el costo de un robot es alrededor de unos $10-12,000 al año, incluyendo las licencias, la infraestructura, el mantenimiento, los gastos a la hora de ponerlo en marcha. Por lo tanto, si uno piensa en un esquema masivo de implementación de robots en una operación de una compañía y contamos que cada robot nos cuesta, pues vamos a hacer esa estimación de esos $10,000-12,000 al año, pues eso evidentemente es una quimera insostenible. Más concretamente, nosotros cuando abrimos la conversación con responsables de transformación de las compañías, les hacemos una serie de preguntas estratégicas que nos parecen esenciales, y lo importante es que les ayudamos a resolverlas. ¿Cuáles son los desafíos estratégicos que pretenden abordar? ¿Qué impacto va a tener la automatización en mi operación y en mis clientes? ¿Cómo tengo que rediseñar mis procesos para que exista una convivencia real entre personas y bots? ¿Qué skills requiero en mis empleados que no tengo? ¿Y cómo tengo que formar a mis colaboradores actuales? ¿Qué voy a hacer con las personas que se me liberan a partir de la implementación de robots? ¿Puedo reconvertirlos? ¿Qué tipo de skills necesitan estas personas para ser reconvertidos? Y por último, pues cómo escalar la automatización para que se capturen realmente estos beneficios reales, ¿no? ¿Qué le recomendarías? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú, Everis, también puede darle a los empresarios y a los profesionales interesados en profundizar en las operaciones híbridas? Mira, nosotros básicamente diríamos, si tuviéramos que dar consejo, diríamos 3 principalmente. En primer lugar, que cuenten con la ayuda de un experto. Existe el reto de forzar la curva de aprendizaje en los equipos internos y, por tanto, utilizar recursos externos de personas expertas en la temática ayuda a minimizar el riesgo de exposición a este tipo de estrategias. Y, sobre todo, también lo que permite es contar con
con cosas que han funcionado en otras industrias, en otras compañías, y cómo eso se puede aplicar dentro de la propia compañía. Sin embargo, evidentemente, y lo que le diríamos a cualquier compañía es: no dejes tus estrategias de operaciones híbridas en manos únicamente de un externo, sino que también tienes que combinarlo con el desarrollo de capacidades dentro de tus propios empleados, porque al final este tipo de tópicos son particularmente relevantes de cara a la competitividad de tu negocio en un futuro, ¿no? En segundo lugar, que se atrevan y que no tengan miedo a fallar, ¿no? Creemos que al final este tipo de estrategias no son estrategias que estén tremendamente probadas, sino que tienen una componente de riesgo, una componente de que lo que vaya a lanzar realmente no termine por funcionar. La adquisición de experiencia en este sentido ha demostrado tener un impacto definitivo sobre la percepción de los líderes de negocios sobre el grado de avance dentro del camino hacia la automatización. Dicho de otra forma, aquellos que han probado los beneficios de este tipo de estrategias son muchísimo más proclives a ellas que aquellos que todavía no lo han hecho, ¿no? Por tanto, es importante que arranquen y que se pongan a caminar. Y por último, un tema mucho más cualitativo, pero que nos parece tremendamente importante. Yo creo que el mejor consejo que le podemos dar a un líder de negocio es empezar por pequeños proyectos, por pequeñas operaciones, y no acometer grandes cambios de golpe. Empiecen por una operación pequeña y controlada, háganlo muy bien y cuéntenselo a todo el mundo, explíquenselo a todo el mundo, muestren con pasión esos resultados. Creemos que ese es el mejor consejo que le podemos dar a cualquier líder de negocio para iniciar, incursionar en el camino hacia la evolución de una operación híbrida. Pues Carlos, sin lugar a dudas tenemos un panorama muy amplio de las operaciones híbridas. Sin duda tenemos todavía preguntas, así es que las vamos a hacer en otra ocasión, pero por lo pronto te agradezco mucho. Estoy seguro que todas las personas que están escuchando este podcast estarán satisfechas, contentas de lo que acabamos de charlar, y bueno, pues seguiremos en la línea para continuar charlando de todo lo que hace Everis. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, un gusto. Escuchaste Everis Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.